Porque quiero saber un par de cosas, quiero saber tu opinión como hoy mujer de la política y además ejerciendo el cargo tan importante que tenés, pero no estás ajena a la realidad, todo lo que pasa. Hace muy poco hubo un caso terrible de violación y de ahí surgieron un montón de cosas, ¿no? Cosas que estuvo involucrada la prensa, tuvo en tela de juicio la prensa, con hasta un allanamiento, que después parece que no fue. Bueno, pero surgió la cultura de la violación. Alguien habló de la cultura de la violación. ¿Qué opinas de eso? Todos Mirá, los hombres sí. estamos metidos. Eso, más que decir todos los hombres, ellas lo que quisieron decir fue, hay como un clima que de alguna forma, no sé si incentivaba, pero sí que hacía la vista gorda. Eso surgió, es un término que surgió de la Intersocial Feminista, que es un conjunto de grupos, de activistas feministas muy heterogéneo, que trabajan en coordinación, en cierta coordinación con el PIT-CNT. Bien. Yo entiendo el concepto de lo que ellas quisieron decir cuando dijeron eso, pero no lo comparto. Yo no creo que tengamos que hablar de ese término. Hablar de ese término es como cuando en el otro extremo se habla de ideología de género. Lo ponen como, le dan el sentido de que las feministas nos confabulamos todas para oprimir a los varones y sojuzgarlos, y entonces a eso le llaman ideología de género. Son sectores de la ultraderecha que generaron el término a nivel internacional, y cuando se quiere de alguna forma desprestigiar al activismo feminista se le dice ideología de género. No estoy de acuerdo con eso, y con el término cultura de la violación yo no lo usaría. Creo que lamentablemente a nivel cultural muchas de esas cosas fueron tapadas. Primero, la naturalización del abuso sexual a los niños y a las niñas, que es una cosa escandalosa. Digo naturalización porque en ciertas culturas hay cosas que pasan. Hay madres que, enteradas de estas situaciones, no tienen lo que hacer. En el campo, por ejemplo, implica que te vas de donde estás. ¿Cómo le das de comer a tus hijos? ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Entonces, se hacía y se hace, creo, la vista gorda. Por suerte, hoy el tema de los abusos a niños y niñas se está desnaturalizando más. Cada vez sabemos de más casos. Pero yo no creo que porque haya más casos, sino porque además se está escuchando más a los niños y a las niñas. ¿Cuántas veces nosotros, que somos más 50, hemos escuchado, sí, dijo tal cosa, pero son fantasías, son cosas de chiquilines, lo inventó ella, muchas veces? Otros que quizás hayamos sufrido, niñas, niños, abusos, capaz que ni los percibimos que eran tales, pero nos dejaron marcas para el resto de nuestra vida. ¿Vos sufriste abuso? No, no puedo decir eso, pero conozco a muchas mujeres y varones que de chicos lo han sufrido, y capaz que en su momento no lo vieron como tal. Que tuviste muy cerca. Y sí, y generan vergüenza, generan silencios en la familia, generan te condicionan en una buena medida tu vida. Psicológico, que es más difícil de distinguir. Sí, y sí, que muchas veces pero es cuando más hablamos vergonzoso. específicamente de esto, Claro. ¿no? De casos de violaciones dentro del matrimonio. ¿Cuándo hace 10 o 15 años podíamos hablar de que existían violaciones dentro del matrimonio? Era una cosa impensada, eran las locas estas radicales, ¿no? Que ¿cómo van a decir que en un matrimonio, en la violación? Sí. ¿Qué quiere decir? Y como eso, tantas cosas. O se pensaba que la violación tenía que ver con que lo provocaron, o con la forma en que ibas vestida, o con el lugar donde estabas. Es terrible. Y violan a señoras de 75 años y hasta de más de 80, o a niñas de 8 o 9 años, ¿y eso qué tiene que ver con el sexo? Entonces, y bueno, por supuesto que a prisioneras en este país, a presas políticas, fueron violadas como un sistema de tortura. Sí, por supuesto. Lo mismo Terrible. pasa en todas las guerras, es un instrumento de tortura. Entonces, ellas se referían a eso, yo no lo diría así, Bien. no creo que sea así, pero el tema es bastante
grave, está extendido, las víctimas está muy poco subdenunciado sin duda, porque implica denunciar una violación, implica pasar por un montón de vergüenzas psicológicas y físicas, pero además implica que te cuestionen, que cuestionen tu conducta, que cuestionen tu moral, que hablen de vos, que estés en la boca de todo el mundo, que te juzguen. Hayas hecho lo que hayas hecho, nada justifica que te violen, nada. Eso es difícil de creer. La chiquilina había tomado alcohol, estaba en un boliche, conoció al chico esa noche, quedaron en irse a tener relaciones en un apartamento, yo qué sé. Todo eso puso en cuestión a la víctima, como víctima de violación. Y después, esa es una primera parte que creo que no tenemos derecho a dudar de una, por lo menos desde mi posición institucional, yo no tengo, y como activista feminista, no tengo derecho a dudar de nadie que diga, que denuncie que fue violado. Eso por un lado. Segundo, hubo una segunda actuación que fue la difusión de los audios. ¿Qué te pareció eso? Yo fui periodista 35 años, Sí, por eso. eso no lo hubiera hecho nunca. No hubiera divulgado los audios, quizá hubiera dicho que tuve acceso a audios que ponen en duda la situación, pero no había necesidad, y además es violatorio del artículo 92 de la Ley de Violencia de Género. Manuel Flores Silva estuvo acá hace unos días y yo le hice una pregunta puntual que fue la siguiente: si cualquier hijo de vecino publica esos audios en las redes, es un delito. O sea, la justicia puede intervenir. Ahora, si lo hace un periodista, no. Los periodistas estamos sujetos también a cometer delitos y a ser juzgados por ello. En este caso, me parece que no tendría por qué ser diferente. Nacho Álvarez, Álvarez ¿es un delito? ¿Cometió un delito? Mira, yo lo que creo, y creo que quizá tendríamos que repensarlo, es que sea juzgado desde el punto de vista penal. Ahora, no soy abogada para hablar de eso. Bien. Lo que sí digo es que se infligió, no sé de quién es la responsabilidad, pero acá se infligió pero cuando decís no sé de quién fue la responsabilidad, el que pasó los audios fue Ignacio supongo Álvarez. que él se hará responsable. Mis colegas, con muchos de los cuales tengo un enorme respeto profesional y muchos han sido mis maestros, como Danilo Arbilla, que fue mi maestro de periodismo, y tengo una discrepancia respecto a este tema. El argumento que ellos dan, Gerardo Sotelo, que además es mi compañero de partido y mi amigo, ellos los dos, en esto discrepamos con ambos. Ajá. Ellos sostienen, fundamentan que la difusión de esos audios se basa en el hecho de que estaba aportando información nueva a un caso que tenía relevancia pública y que podía poner en duda una especie de linchamiento público que se le había hecho a los imputados. Sí. Y que por eso, consideraron que desde el punto de vista periodístico era relevante darlos a conocer. Yo entiendo ese argumento. Pero ahora, no estamos hablando de una persona pública, que no estamos hablando de que afectó, que no fue ningún caso de corrupción, ni de que afectó a nadie. Estamos hablando de criminalizar a una persona anónima que hizo una denuncia en un servicio confidencial sobre una situación que vivió, que después se llevó a toda una discusión pública y que a mí me parece muy bien porque nos permitió hablar de violación y de delitos sexuales, esas cosas que siempre fueron silenciadas en los últimos años, bárbaro. Pero ella no buscó publicidad ni buscó reivindicar su condición de santa ni de nada, simplemente denunció un delito. La atendieron los servicios. Esa prueba era una prueba muy parcial, sobre algunos segundos, que exponía en su intimidad a un ser humano, y me parece que no corresponde hacerlo como medio. Muchas veces, cuando hay un litigio así, a los medios nos utiliza una parte o la otra
para defender y ganar, digamos, la opinión pública. Me parece que los medios no deberíamos prestarnos a eso, salvo que lo consideremos de alto interés público, y yo creo que aquí no lo hubo. Por otro lado, es una estrategia que está medida internacionalmente, y es que, termino porque me parece importante, está bien, y es seguí, que seguí. Cuando hay un caso de violación, nunca el responsable te admite que fue o es responsable. Jamás. En otros delitos capaz que te lo bancan, pero en este no te lo bancan nunca. Y la estrategia es de manual, es para romper la convicción de un fiscal o de un juez, es horadar la credibilidad de la o el denunciante, porque hay varones también que son víctimas de violación. Entonces yo acá no estoy hablando solo de mujeres, estoy hablando de personas que denuncian, y cuando hay una mínima duda posible, siempre se pone en duda la credibilidad de la víctima, y se utilizan todas esas cosas como poner en duda su condición moral, y cómo poner en duda que como ella estaba con otros 3 y se reía. Muchas veces uno utiliza estrategias de sobrevivencia en una situación así. Muchas mujeres claro, a veces sí. no denuncian porque se sienten culpables, porque no gritaron, porque no lucharon. Es que estaban defendiendo A su veces vida. no lo hicieron precisamente para Entonces, que no... en este no caso, sean esa lastimadas. chiquilina, vos te ves ahí entre 3 o 4. Yo no estoy diciendo si fue o no fue, eso lo va a determinar la justicia, y eso está en manos de la justicia. Pero es un punto clarísimo el que estás tocando. Ahora, y que no lo he escuchado de nadie todavía. no, Eso que estás diciendo de el temor, el miedo al estar ahí. ¿Cuántas veces Ahí está. pasó que lo he escuchado? Además soy fanática de la serial La Ley del Orden, que además Ajá. está basada en casos reales Sí. sucedidos en Nueva York, pero lo he visto en literatura sobre el tema, en todos los casos. El gran dolor de la víctima es no haber hecho lo suficiente para evitar lo que le pasó. Y muchas veces no lo hizo porque no luchó. Y no es que no luchó porque le gustaba o lo estaba disfrutando. ¿Quién va a pensar una cosa como esa? Sí. Lo que le pasa es que primero, la forma en que uno reacciona, que uno nunca sabe. Segundo, en el caso de una mujer, por algo la violación se utiliza para torturar a las mujeres. Está llegando a lo más hondo de su intimidad. Estás horadando hay toda una cultura que se pone en juego en una situación así, una cultura donde todos tenemos posiciones ideológicas. Es muy complicado, y lo más lamentable además es que se partidizó la discusión, ¿verdad? ¿Qué no se está partidizando hoy? De todas maneras, hay una cosa que quiero dejar bien clara. Me parece que lo del allanamiento, tanto a la casa de Ignacio como a la radio, fueron medidas totalmente innecesarias y excesivas. Después hubo una especie de retractación y disculpas, ¿no? Sí, pero en el Mónica, momento creo que hicieron daño a la propia causa de la defensa de los derechos de las víctimas de delitos sexuales. Eso es lo que más me apenó.